Hay ocasiones en las compañías en que hay periodos de iliquidez, periodos en los cuales es difícil cumplir con las obligaciones del día a día. Hoy, como nos gusta ser además positivos y propositivos en este programa, hemos invitado a Giovanni Montoya para que nos hable y nos explique sobre esas fórmulas que existen para generarle liquidez a las compañías cuando más lo necesitan. Giovanni, con la bienvenida. Giovanni es además el director de contenidos de Grupo Ágora, una compañía de estrategia empresarial. Giovanni, como siempre, bienvenido a nuestro programa. Juan Carlos, gracias por esta amable invitación, es un gusto estar acá. Vamos a empezar por definir la iliquidez. Bueno, la iliquidez es el momento en el cual las compañías presentan una situación transitoria o permanente, de acuerdo con la cual tienen incapacidad para cumplir con sus obligaciones diarias, con sus pagos diarios o sus pagos periódicos. Bajo esta situación, los flujos de caja tienden a ser negativos, el capital de trabajo también tiende a ser negativo y las condiciones de funcionamiento del negocio se hacen, por lo tanto, muy difíciles. Giovanni, cuando saltan esas alarmas, obviamente uno se da cuenta que no está cumpliendo las obligaciones del día a día, que el dinero está saliendo pero que no está entrando. Entonces, lo primero que hay que hacer es obviamente una revisión. Cuando se hace esa revisión, ese diagnóstico, ¿a qué puntualmente le debo yo poner cuidado? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, hay que revisar primero la empresa hacia adentro. Las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores tienen algo en común, y es la necesidad de estarse revisando y reestructurando, reinventando, podríamos decir, de manera permanente. Eso que se aplica para la estrategia de marketing, para la estrategia de producto, para una cantidad de cosas, tiene que aplicarse también para la estrategia financiera, porque las finanzas no son las mismas, las necesidades no son las mismas. Entonces hay que mirar, hay que revisar permanentemente. Hay un concepto que era del mundo de la música anteriormente, que era la RPM. ¿Cuántas revoluciones por minuto? Era de los discos. Ajá. Ahora Esto trasladado al mundo de los negocios, al mundo empresarial, es cuántas repensadas por mes, cuántas RPM está haciendo en su compañía. Giovanni, muy interesante eso. Claro, y la parte financiera es una parte en la que se supone que las cosas son siempre iguales y no hay nada más falso. Las finanzas evolucionan permanentemente. Entonces, lo primero, miremos hacia adentro, revisemos cada una de las etapas de nuestro proceso y analicémoslas a fondo. Bueno, obviamente uno mira, digamos que lo primero es, bueno, gastos, ingresos. Al interior de los gastos, ¿a qué hay que ponerle mucho cuidado? Bueno, hay unos gastos que son absolutamente innecesarios. Las empresas empiezan a parecerse un poco a los gerentes, a quienes las dirigen. Por eso es importante que cada gerente tenga claro el concepto de finanzas personales, porque mucho de eso se reflejará en las finanzas empresariales. Sí. Todos esos gastos que son poco productivos, la compra de activos sobredimensionados, es muy común en las empresas que tienen la necesidad de mostrar crecimiento, muchas veces invierten en activos sobredimensionados, activos que en gran parte quedan improductivos, que no generan un retorno y que por lo tanto no exhiben la rentabilidad ni generan la caja necesaria para siquiera mantenerse esos mismos. Entonces pensemos primero las compras que estamos haciendo, los gastos innecesarios dentro de la compañía. Gastos suntuarios, inútiles, que no aportan valor. Que ni siquiera en muchas ocasiones tienen que ver con el core del negocio, que no están generando caja. La caja, el flujo de caja es lo principal. Se ha vuelto muy famosa esa frase que dice que el flujo de caja es el rey, ¿no? Sí. Definitivamente es lo principal dentro de la organización, caja. Casi que siempre cuando yo compro algo, a ver qué tanto valor me está aportando, si estoy recuperando ese dinero en el tiempo, si es algo que es productivo, si aporta a mi negocio. Bueno, eso es en lo que tiene que ver con los gastos. ¿Y con los ingresos qué debo revisar? Bueno, con los ingresos básicamente hay que revisar dos cosas. En primer lugar, si estamos cumpliendo con nuestras metas de ingreso, lo cual implica, cuando digo que si estamos cumpliendo con las metas, es que previamente debimos haber hecho un presupuesto y revisar que estemos dentro de ese presupuesto. Sí. Eso ya es un asunto de carácter comercial, de carácter de producto. Volvemos a las repensadas por mes, a rediseñar todo nuestro modelo de negocio de manera permanente para alcanzar y superar las metas que tenemos previstas. Es un primer aspecto. El otro aspecto tiene que ver con, a veces pasamos por momentos difíciles en nuestros segmentos de mercado y esos segmentos nos exigen descuentos. La política de descuentos es válida, sí, solo sí, nos permite aumentar suficientemente el volumen para no afectar nuestro flujo de caja. Claro, que ahí viene un concepto bien interesante que me imagino, Giovanni, que también hay que revisar, que es lo que tiene que ver con la rentabilidad, porque puede ser que usted tiene unos clientes que son muy buenos, usted lleva mucho tiempo con ellos, pero que de pronto no son rentables.
El tema de la rentabilidad de los clientes, es importante liberarnos del afecto emocional que nos representa un cliente y más que nada convertir ese cliente efectivamente en un flujo de caja, en un generador de caja para nosotros. La rentabilidad es un asunto absolutamente importante y hay que rentabilizar los clientes. Giovanni, obviamente esa revisión, ese diagnóstico, pues nos va dando los correctivos del caso. Hombre, si este es un gasto suntuario, pues lo voy eliminando de una vez. Pero adicionalmente uno necesita algunas fórmulas que le den liquidez. Uno diría que el primer referente es, voy a ir al banco y solicitar un crédito. Ese sería como el primero en el que uno pensaría, ¿o no? Antes de eso hay que pensar en otras cosas. Sí. Por ejemplo, las empresas comerciales e industriales tienen en sus inventarios fuentes de liquidez. Sí. Es importante liberarnos de los inventarios que sabemos que tienen problemas de rotación, generar una estrategia comercial alrededor de esos inventarios. ¿Puede ser una promoción, algo para monetizar esos inventarios? Para monetizar el inventario, entendiendo que si vamos a hacer una promoción, pues vamos a sacrificar algo de rentabilidad a cambio de liquidez. Son dos conceptos que definitivamente no van nunca de la mano. De otro lado, pues tendríamos que revisar también las posibilidades que tenemos con nuestra propia cartera, ofrecer alguna clase de descuento, alguna clase de beneficio por pronto pago para estimular a nuestros clientes a que nos paguen mucho más rápido. Es una revisión hacia preventas. Vengo, yo le voy a vender la producción de los próximos 6 meses y págueme de una vez y tiene un buen incentivo. Y tiene un buen incentivo, esa es una alternativa. Vuelve y juega, el ingenio, el reinventar permanentemente lo financiero es esencial. Pero de otro lado también el tema de los proveedores, es un tema del que se echa mucha mano. Y yo pienso que con el proveedor hay que ser muy cauto. Hay que pensar que nosotros también somos proveedores de muchos otros. Sí. Y que el tratamiento que le demos a ese proveedor de alguna manera se refleja también en el que nos darán a nosotros. Con el proveedor financiémonos, pero logremos acuerdos. El proveedor es nuestro principal aliado, es un eslabón importantísimo dentro de la cadena de valor y por lo tanto hay que lograr que él esté tan o mejor que nosotros. Giovanni, otra solución, y me parece que es importante que usted la explique, es lo que tiene que ver con el factoring. Bueno, el factoring es una estrategia a través de la cual uno puede salir al mercado a vender parte de su cartera a descuento. La arquitectura financiera que hay detrás del factoring es supremamente sencilla, se requiere una aprobación del emisor de la factura y básicamente lo que se puede hacer es venderla como cualquier otro título o valor a descuento, es decir, quien me la compra me paga un poquitico menos, espera y va y hace el cobro a nombre propio, pero me está entregando a mí la liquidez de manera anticipada. Es una excelente alternativa. Giovanni, hay otra fórmula también buena de generación de caja, de liquidez, que es la que tiene que ver con la titularización. De eso se habla muy poco y se viene hablando recientemente, sin embargo la titularización en Colombia tiene una historia larga, hemos hecho titularización ganadera, de hecho fue un modelo que en algún momento Colombia exportó y fue muy exitoso, hemos hecho construcciones con titularización, el caso de Home Center que llevó a cabo el proceso de construcción de todas sus instalaciones en Bucaramanga con un proceso de titularización. ¿Qué es la titularización? Convertir en un título valor algo que no lo es, para que inversionistas atraídos por la rentabilidad apalanquen los proyectos. Claro. Para eso hay que entregarles ciertas condiciones de seguridad, las emisiones de titularización normalmente tienen un proceso a través del cual hay una supervisión conjunta, incluso de la superfinanciera, pero es alternativa no solo para grandes empresas, incluso medianas empresas pueden llegar también a este proceso. O sea que ahí uno podría ser ganadero sin necesidad de meterse a los potreros. Definitivamente, sin que lo salpique la boñiga, puede ser ganadero y obtener rentabilidad importante en ese tema. El tema de las ventas de acciones, Giovanni. Es algo a lo que los empresarios siempre le tienen mucho miedo, por el criterio de que se cede parte de la decisión de la empresa. Vender acciones siempre será una importante alternativa, contrariamente a lo que se cree no es la fuente de financiación más barata, pero sí es una fuente muy asequible, es una fuente que quien conoce el negocio es capaz de invertir en él y que se basa fundamentalmente en la confianza. Siempre es una alternativa vender acciones, emitir nuevas acciones, atraer nuevos accionistas, gente que nos ayude a pensar, a repensar permanentemente la empresa y nuestra estrategia. Giovanni, hay una fuente de liquidez que me parece que es importante y no la hemos mencionado, que es incrementar las ventas. Siempre será lo primero en lo que hay que pensar. Algún amigo me decía, hombre, cuando te hagan una consultoría nunca le recomendes a la gente que aumente las ventas, porque al fin y al cabo se supone que esa es la razón de ser del negocio. Sin embargo, claro, es allí donde está la principal fuente de liquidez, pero ojo, que para incrementar las ventas no tengamos que tener detrás una serie de activos fijos, congelar demasiados recursos que haga que esas nuevas ventas
hagan volumen en la venta, pero no generen rentabilidad. Hay que tener cuidado. Sí. Crecer coordinada y medidamente para que esas nuevas ventas efectivamente sí generen flujo de caja. Giovanni, ¿alguna otra fórmula? No quiero que se nos quede ninguna importante por fuera. No, está siempre la revisión del tema del crédito, pero no busquemos el primer crédito que nos ofrezcan. Hay opciones en el mercado convenientes para cada tipo de empresa. Claro. El crédito de fomento, créditos rotativos. Créditos que tienen condonaciones inclusive, tasas... periodos de gracia, tasas más bajas. Claro, y hay créditos que confían en nuevos proyectos, en intraemprendimientos empresariales, en fin, busquemos ese crédito que está a la medida para que nuestro flujo de caja no se afecte y la liquidez permanezca en los niveles que sean deseables. Quiere decir, cuando vaya a solicitar un crédito, primero mire las diferentes alternativas que hay en el mercado. Además, uno ve que hay unos bancos que están más especializados en determinados sectores de la economía. Eso es demasiado importante, documentarse permanentemente, estar consultando el entorno, estar analizando el entorno, estar revisando oportunidades. Conozco empresas que tienen en este momento créditos todavía tasas del 34, 35%, que bien hubieran podido ir a sus entidades financieras, refinanciar esas obligaciones, calzarlas con unas tasas mucho más bajas y de esa manera mejorar liquidez y mejorar también su posición de rentabilidad. Revisar el entorno y aprovechar oportunidades permanentemente. Giovanni, de verdad que muchísimas gracias porque estos temas que tratamos con usted siempre son muy útiles y esperamos que así sea para nuestros televidentes. Juan Carlos, de nuevo, mil y mil gracias por tu invitación.